Hora de cerrar el mes y qué mejor que hacerlo repasando todo el feedback recibido durante estos últimos capítulos. Así que vamos a leer y contestar todos vuestros comentarios. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Preparados para un nuevo episodio? Estáis al otro lado del micrófono, en el Metapodcast diario en el que te habla Jorge Marín, un servidor desde EOB Productora, con todo lo que pasa en torno a la producción de podcast y todo lo que me encuentro en este universo podcastero. Tenemos que ir a la primera respuesta de este último repaso y nos vamos a ir al 27 de agosto, donde Dani Karan me dejó un comentario, bueno, varios comentarios, pero uno en concreto que quiero repasar a continuación, sobre el episodio de Wondery, de la reestructuración y las consecuencias del cambio de estrategia por parte de Amazon. Dani decía lo siguiente: el caso de Wondery no es aislado, sino más bien un síntoma del colapso generalizado de una burbuja de adquisiciones de productoras de True Crime y de periodismo de investigación. Basta con mirar al entorno. Gimlet, comprada por Spotify por 230 millones y fusionada con Parcast, que costó otros 55 millones, hoy existe apenas de nombre, con nuevas series y continuaciones canceladas. Serial, adquirida por The New York Times por 25 millones, sigue una trayectoria similar y probablemente solo sobreviva como marca o sello. Otras, como Campsite Media, Pineapple Street Studios o Pods, permanecen independientes precisamente porque no encontraron ofertas que cumplieron sus expectativas. Se creó una demanda, posiblemente artificial, y los grandes actores llegaron con las chequeras generosas. Y tras la euforia, chocaron con la realidad. Monetizar el podcasting mediante patrocinios resultó mucho más difícil de lo esperado, con ingresos que a menudo no cubrían los costes de producción, sumado a un cambio en los hábitos del público. Estoy seguro que dentro de unos años asistamos a un descalabro o autorregulación similar con los videopodcasts o incluso los audiolibros, o quizás no, pero lo que está claro es que la industria está aprendiendo, a base de golpes, siempre ha sido así, que el podcast o los productos sonoros, por mucho valor que aporten, no siempre va a escalar como un negocio de medios tradicional. Un saludo. Le respondía que gracias por su comentario, que toda la razón y que era mucho más que evidente que hay una burbuja hinchada artificialmente en este nicho, sobre todo en los Estados Unidos tras el empuje de Serial y otros tantos podcasts similares que vinieron después. Y por otro lado, también le daba la razón al respecto del descalabro de los videopodcasts en un futuro próximo y le invitaba a escuchar el próximo episodio, el próximo viernes, en cuanto a las burbujas de los podcasts, ¿no? Que vosotros ya habéis escuchado, pero como esto fue a finales de agosto, a principios de septiembre, pues publiqué ese episodio, del que hablaremos un poquito más tarde. Así que muchas gracias por tu comentario, Dani. El 2 de septiembre, en el episodio sobre el glosario podcastero dedicado a la letra A, más concretamente a la palabra audiencia, Víctor Manuel me dejaba un comentario. Decía: hola Jorge, me apunto al glosario con la palabra amor por el podcasting. Hombre, muy bonito tu comentario, Víctor, a través de iVoox. La verdad que amor, podría dedicarle también otro episodio del glosario podcastero, pero ya tendrá que ser dentro de un año y pico, porque tengo previsto hacer una entrada cada 2 semanas, calculamos ahí 28 letras, pues eso, un año y medio más o menos, para dedicar un capítulo a otra letra A. El 8 de septiembre, en el lunes podcastero dedicado a la iniciativa Metal Gear, Abraham dejaba un comentario en el canal de Telegram que decía lo siguiente: 9 horas en el primer episodio y veo que los demás episodios no se quedan atrás tampoco. No suelo escuchar podcasts tan largos y de hecho es una experiencia distinta como oyente, porque es casi seguro que se escucha en distintos cortes. ¿Cuál es el episodio más largo que han escuchado aquí en la comunidad? Mi récord era de 5 horas con episodios de El último humanista. Bueno, pues Abraham, yo recuerdo con mucho cariño, no es un episodio como tal, sino que fueron 3 episodios, pero uno de ellos superaba las 8 horas y en concreto eran 3 episodios dedicados a la saga Dragon Ball, a 2 de las sagas de Dragon Ball por los compañeros de I'm Now for Something Completely Motherfucker, y el primero de estos episodios dedicado a la primera gran saga de Dragon Ball, ya digo que superaba las 8 horas.
Luego el segundo episodio eran, si no me equivoco, 3 o 4 horas dedicado a Dragon Ball Z. Y el último de este ciclo, claro, todavía no se habían estrenado todos los productos que han salido últimamente en los últimos años, porque de esto hace 10 o 12 años, era un visionado en directo, por así decirlo, o en falso directo, a la película Dragon Ball Evolution que hicieron los compañeros de I'm Now For Something Completely Motherfucker. Pero bueno, dicho esto, gracias por tu comentario, Abraham, pasamos al 11 de septiembre y Roberto Ruiz Sánchez a través de Telegram me enviaba un mensaje directo por el episodio que dediqué a la Rodecaster Duo, gracias a vuestras aportaciones en Ko-fi de la temporada pasada. Y me decía, aupa Jorge, a cuenta de tu podcast de hoy, estoy planteándome cambiar mi Rode Pro 1, mi Rodecaster Pro 1, por la Duo. La 1 me sobra mucho y es demasiado grande para el sitio que tengo. Lo que no sé es cómo hacerlo. ¿La vendo de segunda mano y compro la otra? ¿Habrá alguien interesado en hacer un cambio? Bueno, lo llevaba pensando un poco antes, pero tu podcast me ha acabado de decir. Bueno, pues efectivamente han pasado 2 o 3 semanas desde entonces. Roberto se ha comprado esta Rodecaster Duo, aunque no ha usado mi enlace de afiliados de Amazon. No pasa nada, se lo perdono porque él mismo me dijo, ay, se me ha olvidado usar el enlace. No pasa nada. Y por lo que tengo entendido, está vendiendo la Rodecaster Pro 1 que tiene todavía en su estudio de grabación. Así que si queréis haceros con una Rodecaster Pro 1, pues tenéis ahí a Roberto Ruiz Sánchez de contacto para hacerosla con una un poquito más económica. Me ha llegado un comentario, esto me encanta, un comentario un año después de la publicación del episodio 1034, el episodio, un lunes podcastero que dediqué al episodio número 100 de Mochileros Podcast, en el que Araceli López relataba su historia del ascenso al Manaslu. Y un año después era la propia Araceli, bajo el nick Arita, que dejaba un comentario y decía, gracias Hugo. Hugo es el presentador de Mochileros Podcast. Y gracias Jorge por tus bonitas palabras. En este caso Jorge sí soy yo. A ver cuándo repetimos podcast que me tienes abandonaica y tengo mucho que contar. Bueno, esto era un comentario un poco cruzado, porque claro, el comentario aquí, aunque me daba las gracias por mis palabras, realmente estaba escribiendo a Hugo para ver si le volvía a invitar. Bueno, muchas gracias a Araceli, muchas gracias a Hugo y deseando estoy de escuchar un nuevo capítulo con las aventuras de Araceli y de Hugo en Mochileros Podcast. Me encanta que un año después alguien se busque en iVoox y diga, uy, ¿quién ha escrito sobre mí? En este caso, Araceli, y deje un comentario. Nos vamos al episodio sobre el glosario podcastero de la letra B, sobre el bitrate, publicado el 18 de septiembre, y en este caso David Marzal, a través de Mastodon, decía lo siguiente, muy interesante, Jorge. Hilando con Emilcar, con Emilio Cano, ya no hace falta ser mecánico para tener un podcast, pero no deja de ser útil, y yo creo que necesario, conocer las bases del medio que usas. Yo, por mi parte, utilizo MP3 CBR, o sea, bitrate constante para que no se vuelvan locos algunos reproductores, y mono, ya que no meto música y ganamos mucho en tamaño del fichero. Y como bola extra en OGG, en el Alternate Enclosure, y algunos episodios en vídeo con HLS. Las ventajas del podcasting 2.0. Bueno, yo le contesté a David que me iba a buscar un diccionario porque había muchos de estos términos que aunque sé un poco de qué van, hay algunos que no comprendo, que digo, madre mía, todo esto me lo voy a apuntar para futuras ediciones del glosario podcastero. Gracias por tu comentario, David. El siguiente comentario me hace especial ilusión porque llegó a través de un episodio en la plataforma Fivecast y precisamente habla de la propia plataforma Fivecast, o mejor dicho, de cómo esta persona llegó a esta plataforma. El compañero del podcast Entre Biznagas dijo lo siguiente: yo llegué a Fivecast por tu recomendación y mira, subí cada 3 o 4 días una curiosidad por mi ciudad. Sin grandes pretensiones, se escucha. Bueno, pues que gracias, que alguien descubra una plataforma como Fivecast, gracias a mis comentarios o a mis recomendaciones, me llena de orgullo. Al igual que ocurría hace unos minutos con la Rodecaster Duo de Roberto Ruiz Sánchez, que se fiara, entre comillas, de mi recomendación, que alguien indague en una plataforma como Fivecast y la descubra y se ponga a grabar su propio podcast y, en fin, no puedo estar más orgulloso. Así que muchas gracias al compi de Entre Biznagas. El 19 de septiembre, en el capítulo sobre las novedades de Podlink, sobre esta actualización que ha tenido la plataforma, David Marzal decía lo siguiente: gracias por la mención. Nathan, el creador de Podlink, nos ha hecho un gran servicio a todos los podcasters y totalmente gratis. Y estoy seguro de que en sus manos
Podlink irá mejorando sin parar. Una de las pocas noticias que veo últimamente en las que Spotify se porta decentemente con la comunidad del podcasting en abierto, junto con lo de publicar las transcripciones en sus feeds como hosting. Bueno, pues muchas gracias a David y a Nathan también por su comentario y por todo el trabajo que ha realizado en Podlink y que sigue realizando. En el capítulo del 19 de septiembre, en este caso sobre mi opinión sobre lo difícil que es encontrar podcasts en las propias plataformas y de cómo no nos llegan... Esto de los algoritmos no nos ayudan, no nos benefician. Me llegaron unos cuantos comentarios a través de Blue Sky, a través de la usuaria Kitsune, del podcast Izakaya Podcast, si no me equivoco, es Izakaya Podcast. Me dice, tienes más razón que un santo. Aquí en Estados Unidos, porque ya vive allí, la gente que habla de podcasting insiste mucho en que tengas tu propia web y que te curres el SEO para poder puentear ese déficit de las plataformas. ¿Hasta qué punto funciona? Ni idea, porque tengo un podcast pequeñito y de micronicho, que es Izakaya Podcast. Aún así, tengo web. Por cierto, Apple es que creo que ha dado la batalla por perdida, aunque también es cierto que muchísima de la gente que valía y trabajaba en esa sección se largó, la sección de podcast en Apple. Apple, la compañía, lamentablemente ya no es lo que era, lagrimita, y lo digo con conocimiento de causa, es la industria local en el Bay Area. Yo le decía que bueno, que muchas gracias porque me iba a guardar ambos comentarios para este capítulo que estoy grabando hoy, el capítulo de feedback de este mes, y me decía, coño, pensaba que estabas durmiendo ya, eres un madrugador. No, que soy un madrugador y en este caso pues era altas horas de la noche aquí en España. ¿Y por qué digo esto? Porque este partido de tenis de comentarios, porque a raíz de esto, iSensei dejó otro comentario sumándose a la conversación y decía, tuve un podcast muy de nicho, ganó un premio, tenía una web, suscripciones, boletines, servicio de tickets con citas de soporte, contenido solo de suscripción. No habría tenido visibilidad si no hubiera tenido mi propia plataforma y a varias personas que la apoyaron. En este caso, pues me dan un poco la razón, ¿no? Que quizás nos fiamos demasiado en la descubribilidad de las propias plataformas de podcast, que están muy bien y tienen sus propios buscadores, pero precisamente no nos van a ayudar mucho o prácticamente nada a la hora de que la gente vea nuestro podcast. A menos que les traigamos muchos oyentes / muchos usuarios y al final hagamos un trabajo gratis para ella. Bueno, en fin, ahí tenéis mi capítulo de opinión. En la newsletter de ese mismo día, del 19 de septiembre, sobre la inteligencia artificial en el podcasting, David Bernat contestaba lo siguiente. Yo la uso, la inteligencia artificial, para crear imágenes para las miniaturas y de vez en cuando me ayuda a dar forma a la información para una escaleta. Pero últimamente estoy grabando poco, así que quizás en un futuro la use más. Muchas gracias por tu comentario, David. El 20 de septiembre, sobre el episodio de las distintas burbujas de podcasting, más pequeñitas, las micro burbujas de podcasting, Abraham decía lo siguiente: muy buena reflexión, Jorge, y hay que tomarla en cuenta para mirar con perspectiva a este formato que tanto amamos. Me recordó un episodio que hizo un podcaster mexicano que hablaba de algo similar, el señor Santo, en su podcast La vida me da acidez, y específicamente en su episodio Los podcasts me dan acidez. Y muy probablemente muchas y muchos de nosotros estemos haciendo retrospectivas similares de aquí a unos años sobre los podcasts en nuestros países. En este caso, me mandaba un saludo podcastero desde Bolivia. Fijaos, en este episodio hemos batido el espacio gracias a este comentario de Bolivia, desde Bolivia, y el tiempo gracias a ese comentario de un capítulo que publiqué hace un año. Así que hemos roto el espacio-tiempo otra vez gracias a los podcasts. Muchas gracias por tu comentario, Abraham. David FM se sumaba a la conversación apostillando que las modas de revistas van y vienen. Lo auténtico siempre perdura. En este caso estamos hablando de lo auténtico, esquivando esas burbujas o micro burbujas de podcasting. Y Miguel Viera dejaba el último comentario de ese capítulo en el Telegram. Me decía, buenazo el capítulo, como una declaración de principios del podcaster. Puñito arriba. Muchas gracias a Miguel, a David y a Abraham por sus comentarios. El 21 de septiembre, Leo Menéndez, de Todo por un Podcast, me escribía un mensaje privado a través de Telegram. Y decía, ¿qué tal, Jorge? Dos cositas muy breves. Punto número 1. Tremendo el Notion, increíble trabajo. Se refiere al Notion que tengo para toda la producción de podcast en EOE Productora, pero más concretamente el que he compartido ya con varias personas que me lo han pedido sobre este podcast, donde voy incluyendo pues todos los títulos, descripciones, mensajes de redes, imágenes, enlaces, pues esta gran base de datos que estoy construyendo con más de 1000 episodios a mis espaldas y que ya supera, pues yo daría que los
200 o 300 episodios ya puestos ahí al completo. Y punto número 2, muy buena tu sesión en Sin Oficina. Estuve fuera de la comunidad durante un tiempo y ahora que volví le di al play a esa sesión de lujo. Felicitaciones. Se refiere a una sesión que realicé sobre 50 puntos, 50 cosas que puedes hacer para mejorar tu podcast en el caso de que lo autoproduzcas. Y esto la verdad que tendría que preguntar, voy a ver si puedo hablar con Bosco y con María para ver si... No, hombre, no creo que sacarla porque es contenido exclusivo de Sin Oficina, pero a lo mejor, oye, si puedo dejaros el enlace y que si os hacéis Sin Oficina, no sé, a ver cómo lo puedo mover, porque la verdad que me encantó realizar esa mastermind, esa pequeña sesión de consejos y fue todo, la verdad que un gustazo realizar y me alegra que a Leo le haya gustado. Roberto Ruiz Sánchez contestaba al episodio sobre el cierre a medias, ya me entendéis, de los feeds de Radio Televisión Española del episodio del 25 de septiembre con 3 o 4 mensajes a través de Mastodon donde me pasaba una captura sobre el anuncio de una nueva aplicación de Radio Televisión Española y donde me preguntaba o se preguntaba también a sí mismo si ese lanzamiento de una nueva aplicación por parte de Radio Televisión Española o de Radio Nacional de España tendría algo que ver con estas decisiones tan cuestionables de abrir el feed o abrirlo a medias, o, bueno, en fin. Y luego, tras un par de mensajes que nos cruzamos, me decía, muy completo, Jorge, el episodio. A ver cómo acaba la cosa. Yo creo que han abierto la mano para acallar el ruido, pero a la que nos despistemos, ¡zas!, nos volverán a cerrar. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. Y por último lugar, el 22 de septiembre, Rubén, en el grupo de Telegram, me dejaba un mensaje, no respondiendo a ningún episodio en concreto, sino más bien para realizar un futuro episodio que decía: buenos días, Jorge, te dejo un enlace por aquí para que le pegues un vistazo y seguro que nos encantaría escuchar una buena reflexión tuya sobre esto. Y es un artículo sobre Sataka, sobre, bueno, quizás se producen demasiados podcasts gracias a la inteligencia artificial y hay una empresa que, bueno, en fin, ya me extenderé sobre este capítulo, pero quería dar las gracias a Rubén por este comentario. Y también, como siempre, pues muchas gracias a todas las personas que habéis dejado vuestros comentarios a lo largo de estos últimos episodios del mes de septiembre. Y por último, recordad que podéis encontrar toda la información sobre el proyecto en la web oficial del podcast, al otro lado del micrófono.com, donde podéis escuchar todos estos capítulos anteriores, los de septiembre, los de la temporada pasada, los de las 6 temporadas anteriores, bueno, en fin. También podéis participar en la comunidad a través de Telegram o de WhatsApp y tenéis los enlaces en esta web, al otro lado del micrófono.com, donde también os podréis apuntar a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito. Y por si esto fuera poco, también podéis descubrir cómo colaborar con este proyecto a través de vuestras aportaciones a través de Ko-fi o patrocinando los próximos contenidos del mes de octubre. Muchas gracias de nuevo a todos los que se han pasado por al otro lado del micrófono durante este mes de septiembre y nos vemos mañana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.